satélites, y hablamos. Ah, ok, buenísimo. Ok, entonces empecemos. Bueno, buenos días a todos. Buenos días a ustedes, buenas tardes para mí. Creo que esta es la tercera o la cuarta, ya me parece que perdí un poco la numeral de cuántas sesiones sobre satélites hicimos, pero va a haber varias más, porque como no es la cuarta. La cuarta, ajá. Yo al principio pensé que iban a ser 6, la verdad que pueden ser un poco más, porque como que es algo que lo estoy, digamos, no es algo que lo preparé antes de empezar, sino lo estoy preparando mientras digamos, de sesión a sesión. Entonces de repente, digamos, pongo un poco más de énfasis en una cosa o en otra cosa, entonces de repente se puede volver fácilmente 8 o 9, una cosa así. Si ustedes andan con paciencia, podemos seguir adelante. Ahora yo creo que estamos en la etapa para mí más interesante, que estamos empezando a ver, digamos, los distintos tipos de satélites. Hoy va a haber mucha énfasis en satélites meteorológicos por varias razones. La primera es porque es un poco... Yo fui meteorólogo durante muchos años. Fui meteorólogo en la Fuerza Aérea, comandé una estación de recepción de satélites meteorológicos, y los satélites meteorológicos son muy especiales, digamos. Primero que nada, realmente salvan vidas, ¿no? Ayudan mucho toda la predicción, ayudan mucho a toda la detección de las emergencias, a proveer imágenes de huracanes, de nubes de tormentas, y todo tipo de incendios, todo tipo de situaciones. Y en ese nivel, yo creo que son, por supuesto, hay satélites que también de observación terrestre, que miden la agricultura, o hay satélites que de repente miden la capa de ozono, o la cantidad de dióxido de carbono, es decir, muchísimos tipos de satélites distintos. Vamos a tocarlos, no sé si todos, porque es realmente un océano, pero vamos a tratar de tocar la mayoría, o por lo menos los más interesantes, y después vamos a tocar los satélites de telecomunicaciones, que también son interesantes, que esos satélites no dan imágenes, es decir, dan comunicaciones, y vamos a tocar otros tipos de satélites especiales, como hoy en día de repente se habla de centros de datos en el espacio, o por ahí satélites que van a tener impresoras tridimensionales para poder imprimir digamos, repuestos necesarios para arreglar a otros satélites, o satélites hablamos un poco de eso, de poder recolectar basura del espacio, o quemarla, o recolectarla, o satélites de misiones de extensión de la vida de otros satélites, es decir, inyectan combustible, o agarran al satélite y utilizan su propio combustible para poder extenderle la misión. Hoy en día un satélite que no tiene combustible no es un satélite que puede funcionar. Primero que nada, como hay tanta basura y hay tantos satélites en ciertas órbitas, muchas veces tienen que hacer lo que se llama actividades de contención, es decir, subir para arriba, andar para abajo, para el costado, para poder, digamos, evitar que uno se choque al otro. Y además que, digamos, tanto los satélites geoestacionarios de a poquito se van yendo de la órbita geoestacionaria y empiezan, digamos, a generar movimientos más grandes, entonces es más difícil ya seguirlos, y los satélites de órbita baja simplemente empiezan, digamos, la fricción empieza, digamos, a funcionar, y de a poquito van bajando hasta que entran en la atmósfera y se queman. Por supuesto, son cosas que pueden tardar mucho tiempo, pero los satélites, cuando se quedan sin combustible, digamos, no pueden seguir en la órbita, es decir, tienen que ir a una órbita de cementerio, como los satélites geoestacionarios, se van por una órbita más arriba, y utilizan los pocos restos de combustible que tienen para salir de órbita, o los satélites polares, digamos, los satélites bajos generalmente entran en la atmósfera y se queman. Es decir, entonces hay un montón, y hoy en día se habla de satélites que son satélites de defensa, es decir, hay un satélite, digamos, de espionaje, y otro satélite que lo protege al satélite, es decir, hay satélites que de todo tipo de experimentación científica, hay satélites con telescopios, como el Chandra, el Kepler, el Hubble, etc. Es decir, es realmente impresionante, y estamos realmente en una revolución. Hablando, por ejemplo, de los satélites de Starlink de Elon Musk, que se están ya volviendo a los miles. Hablando a los chinos quieren hacer una constelación, está la constelación de Telesat, va a estar la constelación de Kuiper de Amazon,
etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, se está generando una densidad muy, pero muy grande que por supuesto preocupa a mucha gente y de ese tema hablamos. Entonces, simplemente porque fue ya 2 semanas no nos encontramos y puede ser que algunas cosas se hayan olvidado, estas son digamos, los tipos más comunes de satélites meteorológicos que vamos a hablar ahora, comunicaciones que vamos a hablar, yo creo que dentro de 2 sesiones, no la próxima. Satélites de transmisión, que digamos la diferencia entre comunicación y transmisión es que estos, digamos, se pueden ponerlos perfectamente juntos, o se pueden poner separados dentro de una misma categoría, o de 2 categorías. Estos serían los satélites que transmiten señales de televisión, y estos serían los satélites que transmiten más comunicación tipo telefonía, datos. Hoy en día empiezan a haber muchos satélites de IoT, del Internet de las Cosas, que entonces se habla de machine to machine, o de máquina a máquina, o de información de sensores. Los satélites de televisión, digamos, tuvieron su auge y hoy en día están, digamos, con el hecho de que mucha televisión ya está empezando a pasar en cable, incluso en ciertos lugares hay televisión que pasa por otros medios, por fibra, digamos, incluso por alambre, digamos, por celular. Digamos, los satélites de televisión no tienen el auge que tenían en el pasado, es decir, están de a poquito, hay su cantidad o su volumen están bajando, pero todavía, por supuesto, son muy importantes. Hablamos de los satélites científicos, por supuesto, los satélites de navegación. En su momento estaban solamente los satélites americanos, ahora hay satélites también rusos, satélites chinos, satélites europeos, satélites de rescate, digamos, satélites que uno puede mandarles un SOS para que ese SOS se distribuya, satélites de observación, satélites militares. Satélites militares hay un montón, tanto de alta resolución como de alerta temprana, como de, digamos, todo lo que se llama SIGINT, es decir, Signal Intelligence, inteligencia de señales, satélites de ataque, satélites de defensa, y todo tipo de satélites especiales, incluso que tienen que ver con cosas como pesca ilegal, bancos de datos, altimetría, etc. Hablamos un poco de esto también, esto es simplemente 5 minutos de volver a temas que ya tocamos simplemente porque no estuvimos 2 semanas. Primero que nada, que por supuesto un satélite tiene que digamos, residir sobre una superestructura, sobre una que mantiene todos los equipos y los, digamos, une a una estructura central, su sistema de control térmico, el tema, digamos, cómo se puede disipar la temperatura, digamos. El satélite mira el sol y la temperatura es muy alta, mira el espacio y la temperatura es muy baja. ¿Cómo se puede, digamos, hacer que, digamos, toda la electrónica y todos los distintos sistemas satélites puedan llegar a funcionar con esos? Acá me mandó, simplemente un segundo, me mandó Pablo algo, puede ser que... no puede entrar a la clase, sí, dice que no puede entrar a la clase. Digamos, cómo se puede funcionar cuando hay esos gradientes de temperatura grande, cómo la temperatura, digamos, cómo puede haber, digamos, también una posibilidad de generar conducción térmica muy buena, es decir, hay todo tipo de elementos que son muy importantes ahí, sistemas de generación de potencia que pueden ser más que nada energías solares, enormes plaquetas solares que tienen, paneles solares que tienen ahí, pero también puede ser generadores de radioisótopos y baterías. Muchas veces, digamos, hay una combinación de paneles solares y baterías, porque cuando el satélite está en una zona donde no ve al sol, entonces se utilizan las baterías y después, digamos, sale una zona donde sí ve al sol, y ahí entonces se utilizan paneles solares. Su sistema de órbita y estabilización es muy importante. Digamos, el satélite tiene que apuntar a una zona, es decir, tiene que entonces alinearse a esa zona, y hablamos un poco de todo eso, de que hay sistemas que, digamos, que pueden ser giroscopios o digamos, de ruedas que giran en distintos axis, digamos, lo que se llama estabilización en 3 axis, sistemas que miran a la Tierra, digamos, hay todo tipo de sistemas o combinación de sistemas que permiten al satélite estabilizarse. El sistema de propulsión, eso es muy importante para poder corregir errores y también para poder, digamos, cambiar la trayectoria de acuerdo a necesidades o de acuerdo a contención cuando de repente viene una pequeña basura espacial y se teme que haya choques. El posicionamiento de telemetría y comando, por supuesto, tiene que haber una comunicación
con la estación de control en la Tierra para poder realmente decirle al satélite subir para arriba, subir para abajo. De repente el satélite algo no funciona, quieren hacerle un reset, quieren ver un tema, es decir, el satélite tiene que mandar telemetría de todo lo que pasa con sus sensores, con su sistema de combustible, nivel de batería, etcétera, pero también, digamos, tiene que tener, digamos, la posibilidad de recibir comandos. Entonces hay estaciones, lo que se llama ground stations en inglés, estaciones de control en tierra, que están mirando al satélite y lo siguen para poder, digamos, mantener ese diálogo, que es un diálogo aparte de lo que el satélite tiene que hacer, que sería mandar comunicaciones, establecer comunicaciones, mandar imágenes en distintas bandas espectrales sobre la Tierra, etcétera, etcétera. Es decir, hay dos tipos de canales, digamos, un canal donde se pasa la telemetría del comando y hay un canal donde se pasa, por ejemplo, se mandan las imágenes. Y no son necesariamente las mismas frecuencias, sino necesariamente que se mandan al mismo lugar. De eso vamos a hablar cuando hablemos del tema de telecomunicación. Establecimientos. Ahora quiero mostrarles simplemente un poco los distintos. Creo que, digamos, hoy en día parte de la revolución satelital es el hecho de que realmente satélites muy chicos, que se llama CubeSats, satélites que son juegos de tiempo lejos, digamos, muchas veces lo mandan por velocidad. Hace muchos años, gobiernos, pocos gobiernos, hoy en día, por un satélite, puede ser, se puede hacer lo que dentro de un cohete, se pueden estos costos se dividen todas las personas que participan en esa línea. Desde acá estamos viendo todo tipo de satélites, digamos, pesan kilos, 2 kilos. Muchas veces los satélites se dividen estos satélites, se dividen en view. Tienes 4 unidades, 4 views, con unidades de 10 o de por nosotros. Exactamente. De esa manera podés. Este es el famoso Sputnik, que digamos, este ya sí medía 80 kilos, pero de todas maneras, pues, Se está escuchando mal. ¿se está escuchando mal a mí o al puede ser porque está también de. Ahora cuando termine voy a hablar, pero no quiero que entonces simplemente simplemente buscando los distintos años. Es decir, por ejemplo, el Voyager se ven, digamos, los distintos tamaños y ahora vamos a llegar a los temas grandes hasta esto ya es una entrada. Es más grande fuera de la estación espacial, generalmente en órbita geoestacionaria, tienen mucha escala, muy difícil darlos en órbita, quieren que se quede en órbita mucho tiempo. Mucho. Podemos decir satélites no parecen nada. Uno de estos son satélites que se mandaron. Este instrumental, por ejemplo, son más. Esto se te pide en un minuto. Este es el famoso Viking, la primera sonda que hizo ese vehículo, la primera
Este es un satélite, es un recurso muy interesante que este es un satélite que vamos a hablar de, se llama Landsat, y de satélite para el tema de se ve también el tamaño de es la cápsula. Una de las cosas que pasó por Chatter puede funcionar la NASA, entonces se empezó a pensar al principio, lo único que funcionaba eran los rusos, Soyuz, no había otra cosa, hasta que salieron, digamos, las cápsulas nuevas que con ellas puede llegar a la. Entonces, tenía que usar viejos cápsulas rusas. Por ejemplo, digamos, 7 toneladas. Esta es una estación espacial de China. Está en baja. Lunar. 14 toneladas. Van a poder más servicio. Este es un satélite de Júpiter. Esta es la estación espacial Soyuz, vieja estación espacial rusa. Este es el Skylab, la primera estación espacial americana. Y hay un poco de feedback. Esta es la Mir, la segunda estación rusa. Y ahora vamos a es el Space Shuttle, desgraciadamente con 2 versiones. Claro, hay una muy linda design en la, y este es el ISS, mal no me acuerdo, 350 sobre, si se puede ver que hay satélites, ondas espaciales de muchísimo. Vamos a ver un poco también los satélites. Pero hoy en día lo más divertido de todo es que realmente estos son satélites, estos son CubeSats. Es decir, yo puedo poner varias decenas de estos satélites en un cohete y mandarlos. Entonces hay un montón de compañías que están mandando ese tipo de satélites para hacer un montón de cosas. Incluso hay satélites de IoT de este tamaño, satélites de telecomunicación de este tamaño, satélites de observación de este tamaño, sondas científicas de este tamaño, y esto es parte de la revolución de los satélites, la capacidad de poder realmente mandar en cantidades. De repente el costo del lanzamiento es mucho más chico, porque se mandan muchos y se comparte. El costo del satélite es muchísimo más chico. Y entonces de esa manera se puede, digamos, esto es parte de la posibilidad de generar esta revolución. Ahora vamos a hablar de los satélites de la observación terrestre. ¿Por qué es tan importante observar la Tierra? Si nos fijamos, esto es el mapa de riesgos globales de acuerdo al World Economic Forum, de acuerdo al Foro de Economía Mundial, que muestra acá, digamos, son lo X es, digamos, de 1 a 5, la capacidad, la posibilidad o la probabilidad que algo funciona, que algo ocurra, perdón, y esta es el impacto, que también es de 1 a 5. ¿Cuál es el impacto
que va a tener lo que pasa. Entonces, por supuesto, digamos, si hay una tercera guerra mundial, una guerra nuclear, digamos, el impacto va a ser altísimo, pero digamos, la posibilidad de que eso pase, por ahora, es relativamente baja. En el futuro, de repente, puede haber, qué sé yo, guerras nucleares regionales, entre, por supuesto, ojalá que no, Irán e Israel, o de repente Corea del Norte, o qué sé yo, pero digamos, es algo que generalmente está contenido justamente porque nadie es tan loco como para realmente empezar esto. Pero si vemos acá, en la zona de alto impacto y alta probabilidad, todas estas, lo que tiene más impacto, digamos, falla en acción en el cambio climático. Es decir, el cambio climático está ocurriendo, y no solamente que está ocurriendo, sino que está acelerando. Es decir, hay varios loops, hay varios ciclos o círculos viciosos, si se quiere así, que lo están acelerando. Por ejemplo, el hecho de la deforestación. Digamos, el hecho de que cada vez, digamos, hay menos árboles en el Amazonas y en otros lados del mundo, o simplemente se queman por estos terribles incendios. Y estos terribles incendios hacen un doble daño, tiran una cantidad enorme de dióxido de carbono al espacio, y también, digamos, hay menos elementos que lo puedan, digamos, absorber. Los árboles son muy buenos absorbedores de dióxido de carbono. Entonces ese es un problema, el problema del permafrost, digamos, las tierras congeladas en la zona de Siberia o Alaska, que eran tierras congeladas, que estaban sobre un montón de residuos orgánicos, y esos residuos orgánicos, digamos, generan biogás, que gran parte del biogás es metano, y ese metano, en el momento de que todo eso deja de estar congelado, se descongela, entonces empieza, digamos, se ven cantidades muy grandes de metano, y metano es un gas de efecto invernadero mucho peor que el dióxido de carbono. Entonces, el tema, digamos, de falla en la acción climática, digamos, entonces es importante observar los incendios, la deforestación, los cambios de la reflectividad terrestre, lo que llama el albedo, porque, digamos, en un lugar donde antes tenía hielo, y el hielo reflejaba la radiación, entonces se calentaba mucho menos. Ahora de repente hay de hielo, hay menos glaciares, hay menos hielo, incluso en el Ártico, digamos, si se descongela, entonces el albedo, es decir, la reflectividad de repente baja mucho, entonces hay más absorción de radiación solar. Entonces todo eso se tiene que monitorear, todo eso se tiene que ver para poder ver, digamos, en qué lugar estamos y la gravedad de nuestra situación. Enfermedades infecciosas. ¿Por qué lo pongo como parte del tema de la observación terrestre? Porque parte de las enfermedades infecciosas tienen que ver con lo que se llama vectores biológicos, que están, digamos, avanzando. Es decir, una zona que antes no era, digamos, endémica de dengue, porque no tenía un típico clima tropical, ahora de repente sí puede ser endémica de dengue porque el clima tropical avanzó como parte del calentamiento global. Entonces, de repente, cierto tipo de vectores biológicos de repente están avanzando, y de repente enfermedades trópicas se empiezan a ver en latitudes más altas en el hemisferio norte o en latitudes más bajas en el hemisferio sur. El tema de la pérdida de biodiversidad, el tema de hay cada vez más inundaciones. Parte del tema es que, digamos, se construye más, se tala más. Entonces, toda la tierra que antes estaba arraigada por las raíces de los árboles, hoy en día, digamos, puede, moverse mucho más. Entonces hay aluviones de tierra, aludes de tierra, y por otro lado también está el tema de que ya no, la tierra no puede observar, porque no puede absorber, digamos, la lluvia, porque mucha de esa tierra hoy en día está asfaltada y el asfalto no absorbe. Entonces, de repente, todas esas cantidades enormes de agua que caen, digamos, no tienen a dónde irse, se acumulan e inundan. Entonces, ahí hay un montón de problemas. El tema de, digamos, de crisis de recursos naturales, eso tiene que ver también con que, digamos, la pérdida de tierras, digamos, de agricultura. Entonces, y por supuesto, tiempo extremo, digamos, eventos sí, todo esto tiene que ver, digamos, con los cambios en
mucho tienen que ver con los cambios que el ser humano está generando de manera irresponsable sobre el planeta. Es decir, eso es algo que se puede ver. Entonces, por eso es muy importante tener ese tipo de sistemas que pueden observar. Los satélites meteorológicos, hablamos ya de ese tema, tienen dos órbitas específicas, la órbita polar y la órbita geoestacionaria. La órbita geoestacionaria es la órbita de un poquito menos de 336.000 kilómetros de altura, que, digamos, tiene el mismo ciclo de rotación que la Tierra, es decir, está siempre sobre un punto específico sobre la Tierra, siempre y cuando esté a 36.000 kilómetros de altura, más o menos en el plano ecuatorial. Entonces va a poder estar mirando todo el tiempo un mismo lugar. Entonces, si estoy mirando un mismo lugar, la antena no tiene que moverse porque siempre está apuntando al lugar donde está el satélite. Yo sé dónde está el satélite y además puedo sacar fotos o imágenes de la Tierra y hacer animaciones para entender cómo los sistemas se están moviendo. Lo otro son los polares, que eso hablamos de eso bastante. Perdón, hay un poquito de ruido, si pueden hacer mute, les agradezco. Entonces, estos, digamos, están más bajos, la resolución que pueden proveer es mucho más alta, pero el problema que tienen es que mientras ellos giran, digamos, mientras ellos orbitan, la Tierra, digamos, gira, entonces no están siempre sobre el mismo punto. Hay órbitas específicas que estos satélites meteorológicos utilizan, que se llaman heliosincrónicas, que les permite pasar, que están sincronizados con el Sol, entonces les permite pasar sobre el mismo lugar, siempre con la misma iluminación, más o menos a la misma hora. Entonces, no pueden hacer, digamos, imágenes en animación, pero sí pueden decir, bueno, sobre este lugar yo paso siempre a la misma hora, 8 de la mañana, 8 y 5 de la mañana, 8 y 2 minutos, 8 y 2 minutos, entonces siempre puedo, no de cada 5 minutos sacar una animación, pero digamos de día a día puedo también siempre tener una imagen de referencia parecida o igual a lo que se sacó ayer, anteayer y lo que se va a sacar mañana. Entonces, lo bueno de estos satélites también es que estos satélites tienen cobertura sobre los polos, se llama polar porque van de polo a polo, y los satélites geoestacionarios, como miran la Tierra desde el Ecuador, no tienen resolución, digamos, más allá de los círculos árticos polar y boreal, austral y boreal, porque la Tierra se les escapa, la Tierra no empieza a ser, digamos, no logran ver, entonces no ven los polos o no ven las altas latitudes. Los satélites geoestacionarios, lo mismo pasa con los satélites de telecomunicación. Arriba de los círculos árticos y antárticos es muy difícil de poder proveer, digamos, capacidades de comunicación. Entonces, para eso se utilizan este tipo de órbitas, como la órbita polar, incluso las órbitas elípticas que habíamos visto antes, como se llaman las órbitas Bonilla. Pero, digamos, hoy en día estas son las dos órbitas más comunes, por supuesto, en satélites meteorológicos. El satélite meteorológico polar que vamos a hablar ahora, y hay muchos, digamos, pero digamos tenemos que hablar de uno, no vamos a hablar de 20, vamos a ver el satélite meteorológico que se llama NOAA. NOAA, digamos, es la agencia que lo utiliza, que es la Agencia Nacional de Océano y Atmósfera Americana, es el National Oceanographic and Atmospheric Administration. Y 20 porque es el número 20 que se llama NOAA 20, pero digamos tiene otros nombres que digamos otra gente lo conoce con otros nombres, pero nosotros digamos lo conocemos como NOAA 20. Digamos, acá lo que vemos, por ejemplo, es muy interesante. ¿Alguien quiere adivinar qué es esto? ¿Alguien se orienta en la geografía? La California, ¿es eso? Muy bien, exactamente, California. ¿Qué pasa en California? ¿Cuál es el deporte nacional de los californianos? Incendios, ¿no es cierto? Y acá se puede ver, digamos, todo esto es, digamos, el humo de los incendios que están acá. Ahora, ¿por qué hay tantos incendios en California? Tiene que ver con una circulación especial. Es decir, cuando hay sistemas de alta presión sobre, digamos, la costa oeste de Estados Unidos, la circulación es, digamos, con las manijas del reloj, digamos, es así. Entonces, el viento que viene
hacia Los Ángeles viene del este. Al venir del este, en realidad viene de toda esta zona desértica que está, digamos, más allá de las montañas costeras de California. Todo esto, digamos, es el desierto de Sonoma y otro tipo de desiertos. Entonces, lo que viene es un viento que es ya de por sí caluroso y muy seco, y además, cuando baja de la montaña, se calienta y se seca más. Digamos, eso es lo que se llama el efecto Föhn. Es un efecto, o el efecto Simoon, depende de qué lugar del mundo uno esté hablando. Digamos, cuando el viento baja de la montaña hacia abajo, digamos, se calienta y se seca. Entonces, el viento que llega a estos lugares como Los Ángeles, Ventura, etc., se llama viento Santa Ana. Son vientos terriblemente secos y vientos terriblemente calurosos. Además de eso, muchas veces cuando pasan por, digamos, valles, entonces aceleran por el efecto Venturi, ¿no es cierto? Por el famoso tubo de Venturi. Si no tienen, de repente hay una masa de aire que viene, tiene un lugar mucho más estrecho que pasar y entonces acelera. Entonces, ese tipo de viento que llega acá, digamos, la atmósfera se vuelve calurosa y seca, sobre todo, no tanto en la costa, sino en las elevaciones cercanas a la costa, donde hay, por supuesto, mucha vegetación, sobre todo en la parte de la montaña que da al mar, porque recibe mucha humedad, entonces hay mucha vegetación. Y además, como es un lugar alto, con muy lindas vistas, también hay casas, muchos de los ricos viven ahí. Entonces, de repente se les viene un viento del este, caluroso y seco y acelerado por la topografía. Entonces ahí, digamos, lo único que cuando son varios días de eso, la vegetación está súper seca, la tierra está súper seca, hace falta un pucho de cigarrillos o una descarga eléctrica de una línea de alta tensión o cualquier cosa para generar incendios, y como todo está tan seco y el viento es tan fuerte, el viento acarrea, digamos, el fuego y se vuelve de alguna manera medio incontrolable. Esto es lo que pasa en la zona de Los Ángeles. Y tiene que ver con áreas de alta presión, vientos del este, y se llaman los vientos de Santa Ana. Entonces acá se puede ver de manera muy clara, digamos, la circulación de la Tierra, y esto creo que es la Sierra Nevada, si mal no me equivoco, la Tierra hacia el océano, y digamos, esto es una foto de este satélite, que es el satélite que se llama NOAA 20, la resolución de este satélite es más o menos 300 metros por 300 metros. Que de nuevo, para lo que el satélite quiere ver, que son fenómenos meteorológicos, digamos, este satélite no tiene que ver a una persona leyendo el diario, o a un avión, o a un, digamos, laboratorio secreto en las cuevas del Talibán en Pakistán. Tiene que ver, digamos, sistemas meteorológicos. Sistemas meteorológicos son sistemas de varios, digamos, centenares de metros a miles de metros, es decir, son sistemas grandes. Entonces, para esto funciona muy bien. Y esto, digamos, sin entrar demasiado en detalle, porque realmente, digamos, no tenemos tanto tiempo, digamos, estos son los tipos de instrumental que tienen estos. Entonces, ¿qué vemos en este satélite? Además de las distintas antenas, de acuerdo a las distintas bandas espectrales, eso vamos a hablar cuando hablemos del sistema de satélite de comunicación, paneles solares, y acá tienen, digamos, por ejemplo, un instrumental para mapear el ozono en la alta atmósfera. Tiene dos sistemas que le permiten, digamos, entender lo que se llama sounder. Pueden entender cuáles, digamos, los perfiles verticales de presión, humedad y temperatura. Si dentro del satélite se puede medir, como miden los balones meteorológicos, los globos meteorológicos, la presión, temperatura y humedad en distintas capas de la atmósfera, y tienen, para, digamos, todo lo que tiene que ver con imágenes, tienen que ver, digamos, lo que se llama radiómetros, que, digamos, son elementos que miden la radiación que viene de la Tierra refleja la radiación del Sol, y tiene también su propia radiación, que es la radiación infrarroja, y entonces esto miden en distintos
en distintas longitudes de onda. Longitud de onda visible, por supuesto, longitud de onda infrarroja lejana, infrarroja cercana, etc. Esto le permite, por ejemplo, hacer fotografías de noche, hacer fotografías que se pueden correlacionar, imágenes, perdón, no fotografías que se pueden correlacionar con la temperatura, ver cuál es la temperatura de las nubes, entender de acuerdo a eso cuál es la altitud, cuál es el tamaño de las nubes, qué tipo de nubes son, estimar si son nubes peligrosas o no, y etcétera. Acá, por ejemplo, vemos varias imágenes. Por ejemplo, esta es la imagen muy linda del ojo de un ciclón. Este es un ciclón del Océano Índico de categoría 4. Ahí se llaman ciclones. En la zona de Japón se llaman tifunes o typhoons, y en la zona de Estados Unidos y el Caribe se llaman huracanes, pero son exactamente el mismo fenómeno meteorológico. Lo que se puede ver de manera muy linda acá es como, por ejemplo, digamos, el muro de nubes que rodea el ojo. El ojo es un lugar tranquilo, es decir, cuando uno está en el ojo del huracán, uno está bien. El problema es que el ojo del huracán es chiquito y el huracán se mueve, entonces, salvo que uno corra a la misma velocidad que el ojo, de repente se le viene el huracán encima. Y las velocidades más altas están en el muro de nubes que rodean el ojo del huracán. Acá están las velocidades más altas, las nubes más grandes y, por supuesto, la precipitación y todo eso. Digamos, hay por supuesto, aviones que se meten adentro para poder medir todo eso, pero son aviones que son muy, digamos, reforzados, y no cualquier avión puede entrar ahí. Tienen radares para saber dónde entrar en las zonas de menos actividad. Uno de mis sueños era subirme a un avión así, pero desgraciadamente no salió. Acá lo que se puede ver, esta es una foto infrarroja. La foto infrarroja puede, por ejemplo, ver, digamos, y colorear de distintos colores. Por ejemplo, acá las nubes más altas. ¿Qué significa las más altas? Las nubes que llegan más alto, se colorean de colores más, digamos, claros, y esto, por supuesto, es totalmente configurable. Y las nubes más bajas se colorean, digamos, de color. Entonces se puede ver acá, digamos, que estas, digamos, son las nubes de tormenta más grandes, y estas son nubes que, digamos, son más bajas. Esto no es un huracán, esto es digamos, ¿cómo se dice esto en español? Acá está faltando la palabra. En Estados Unidos se llama nor'easter, digamos, es una tormenta que, por supuesto, como todas las tormentas en el hemisferio norte, giran, digamos, en sentido opuesto a las agujas del reloj. Y para darse cuenta, digamos, esta es la zona de Long Island, ¿no es cierto? Digamos, esto es Nueva Jersey, Nueva York está por acá, digamos. Se forman muchas veces sobre el mar y entran en la tierra después y generan cantidades enormes de precipitación que pueden ser nieve, granizo, vientos muy fuertes. Digamos, es una especie, no es un huracán porque tiene otro mecanismo físico, digamos, termodinámico, pero es, digamos, algo que puede llegar a tener vientos huracanados muy fuertes. Acá lo que vemos en esta foto de acá abajo son auroras. Lo que se ven acá son auroras borealis, en este caso, auroras, digamos, de altas latitudes. Como hablamos en su momento, las auroras vienen, digamos, muchas veces cuando hay tormentas solares hay actividades fuertes, digamos, solares. Entonces las auroras se forman en las latitudes altas. Tanto digamos, esto es Alaska, ¿no? Estas son las islas Aleutianas, como dicen en inglés, y, digamos, esto sería Canadá, y esto ya es, digamos, la zona ártica. Entonces acá se ve una banda de auroras. Muchas veces cuando hay actividad solar, las auroras, digamos, llegan a latitudes más bajas. Lo que se ve acá también es muy interesante. Este satélite, entre otros, tiene la capacidad también de fotografiar de noche. Es decir, porque tiene un receptor muy sensible de luz visible. Entonces se puede ver, por ejemplo, acá, digamos, todas las zonas, digamos, pobladas. Por ejemplo, este es Jacksonville, esto es Orlando, esto es Miami, ¿no? Y acá se ven nubes, y lo que se ven acá, estas líneas que se ven acá, son rayos. Entonces se puede medir también la actividad eléctrica de las tormentas. Acá se ve, digamos, lo que ven acá, estas líneas acá claras,
son las líneas de, digamos, por acá pasó el satélite. Si esto es un montaje que se hizo de de todos los pases del satélite. Uno pasó, después la Tierra se movió un poco, otro pasó, la Tierra se giró otro poco, otro pasó, otro pasó, otro pasó, otro pasó. Digamos, más o menos cada 100 y pico de minutos, 104 minutos, más o menos, según me acuerdo, pero más o menos 90 de 100 minutos, digamos, en la órbita de un satélite. Y acá se puede ver, yo les quería mostrar, no lo logro ver, pero digamos, acá está Israel, esto es el delta del Nilo, esto es el Nilo, digamos, acá se ve, digamos, Sudamérica, ¿no? Acá se ve el Amazonas, esto es Australia, Nueva Zelanda se ve acá, es decir, y una cosa interesante, ustedes pueden ver que acá hay líneas de tormentas, acá, esta es la famosa zona de convección intertrópica, es una de las tantas razones por las cuales cuando uno pasa, digamos, por el trópico, muchas veces el avión salta mucho. Así que si se preguntaron por qué, es porque hay bandas de tormentas, que se llama la zona de convección intertrópica. Acá se pueden ver, digamos, tormentas que giran digamos, en sentido contrario a las agujas del reloj, no se pueden ver, digamos, tormentas que giran con las agujas del reloj, es decir, esto tiene que ver con una fuerza aparente que se llama la fuerza de Coriolis, nombrada por un oficial de artillería francés que se llama de la época napoleónica, que se llamaba Coriolis. Me gusta mucho esta foto porque muestra, digamos así, todo el mundo y las distintas, digamos, bandas climáticas y todo. Se puede hablar una hora de esta foto, no tenemos tiempo, así que vamos a seguir adelante. Los otros satélites, vamos a hablar de un satélite que se llama GOES-16, que es un satélite geoestacionario meteorológico. GOES significa Geostationary Operational Environmental Satellite, 16 es simplemente el número de nuevo, es un satélite americano. Y digamos, hay más, hay satélites chinos, hindúes, rusos, europeos. Simplemente agarré un satélite como ejemplo, ¿no? De poder mirarlo. Este satélite tiene instrumentales muy interesantes, porque ¿qué es lo que pasa? Este satélite está a 36.000 kilómetros de altura. Entonces está, digamos, fuera ya, digamos, de la ionosfera, digamos, ya más allá de las bandas de Van Allen. Es decir, está en una zona donde se puede medir muy bien el viento solar. Entonces tiene dos tipos de instrumentales. Instrumentales que miran a la Tierra e instrumentales que miran hacia arriba. Entonces tiene, por ejemplo, un sensor de rayos X para medir, digamos, el flujo de fotones en rayos X que viene del Sol. Tiene otro en ultravioleta, lo mismo. Tiene un magnetómetro para medir, digamos, el campo magnético, y todos estos, digamos, no tienen que ver con la Tierra, es decir, tienen que ver con lo que está más allá de la Tierra, con el Sol, o con la magnetosfera, o con el viento solar. Pero además de eso, tiene también, digamos, dos muy importantes sensores. Uno es el que permite medir actividad eléctrica, es decir, rayos, y el otro es un sensor que permite, digamos, generar imágenes en múltiples longitudes de ondas. Como dije antes, pueden ser, digamos, visible, infrarrojo lejano, infrarrojo cercano. Vamos a hablar un poco más adelante sobre las distintas longitudes para hablar del sistema. Pero, digamos, por supuesto que un satélite meteorológico, primero y más que nada, tiene que mirar en digamos, longitudes de onda visibles, porque yo quiero ver las nubes como se ven, digamos, yo como meteorólogo o cualquiera, digamos. El infrarrojo también es muy importante, sobre todo que permite, digamos, hacer imágenes de noche y permite también hacer esa correlación con la temperatura que permite entender, digamos, la altura de la parte de arriba de las nubes. Lo que vemos acá de nuevo es un huracán, y acá vemos la actividad eléctrica. Por supuesto, se puede ver que la actividad eléctrica más grande está alrededor del ojo del huracán, lo cual no nos tiene que sorprender, porque como dijimos antes, digamos, la tormenta más fuerte, las nubes más grandes, digamos, los vientos más poderosos están en la muralla, en el muro de nubes que, digamos, rodea al huracán.
Ahora, para que vean un poco el tamaño, digamos, acá se lo ve chiquito al satélite, ¿no? Un satelitito, ¿no? Pero digamos, y acá, por ejemplo, tenemos digamos, este generador de imágenes, este radiómetro que está acá, Advanced Baseline Imager, que es el que saca las imágenes estas. Es esto. Esta es una persona. Ahora, ¿por qué tiene que ser tan grande? Y porque este satélite está a 36.000 kilómetros, para que tenga algún tipo, para poder generar resoluciones. Y genera resoluciones de medio kilómetro a 36.000 kilómetros de altura. Entonces, digamos, tiene distintas resoluciones, depende la frecuencia y depende qué parte de la Tierra uno quiere hacer imágenes, pero digamos, puede llegar perfectamente a medio kilómetro, lo cual para eso se necesita, digamos, un instrumental de este tamaño. Miren a la persona. Lo mismo, digamos, con la imagen ultravioleta, lo mismo con el sensor de rayos X, lo mismo con el, digamos, el sensor ultravioleta y el sensor de rayos. Son, digamos, es un animal grandote. Y por ejemplo, el magnetómetro, lo ven, este es una persona. Entonces ven, digamos, el tamaño que tiene, digamos, este instrumental que mide, digamos, los campos magnéticos. Y acá de nuevo hay otro tipo de instrumentales también para medir, digamos, la digamos, la exósfera terrestre. Y estos son, digamos, este pequeño animal mide 5 toneladas, pesa 5 toneladas, perdón, digamos, tiene, digamos, de largo 5 metros, de 6 metros, de alto más o menos también un poco menos de 6 metros y de ancho 4 metros. Es decir, es un bicho grandote. Es decir, cuando uno manda un satélite así, tienen que acordarse que uno lo manda a 36.000 kilómetros de altura. ¿Cómo se manda mediante una cosa que se llama órbita de transferencia? Vamos a hablar de eso un poquito más adelante, pero digamos, tiene que ser, no cualquier cohete puede mandar, digamos, un bicho tan grande, pues muy pesado y tiene mucho, digamos, y parte de ese tamaño también, parte de ese tonelaje, tiene que ver con combustible, porque para mantener la órbita geoestacionaria tiene que tener todo el tiempo hacer, digamos, ajustes. Y para eso necesita combustible, y tomando en cuenta, digamos, que el tiempo de vida de un satélite así tiene que ser entre 7 a 10 años más o menos, entonces, o por ahí hoy en día incluso más, no tengo el dato, digamos, actual, en su momento eso era más o menos lo que vivían estos satélites, entonces por supuesto tiene que tener mucho combustible. Entonces, por eso son animales tan grandes y pesan tanto, por el combustible, porque están tan lejos de la superficie terrestre, etc. Ahora, acá vemos, digamos, lo bueno de estos satélites es que estos satélites pueden, digamos, generar imágenes de toda la Tierra. ¿Alguien sabe qué es esta línea? El terminador que separa el día de la noche. Exactamente. ¿Y qué es esta mancha clara? Es lo que se llama sunglint, es el reflejo solar. Digamos, es el océano reflejando el sol. Acá se puede ver el terminador, como tú dijiste muy correctamente, el amanecer en Sudamérica. Acá lo que se ven, digamos, todo esto son nubes bajas o niebla, que por supuesto se forma en la noche y cuando empieza la radiación solar se dispersa. Pero digamos, y esto es de ahora, esto digamos lo saqué de ahora. Así que no sé cómo está el tiempo ahora, a ver si realmente se correlaciona con esta imagen. Acá en Buenos Aires es despejado. Ah, está bien. Entonces tiene razón el satélite. Acá se puede ver, acá está Buenos Aires. Esta mancha de luz es Buenos Aires, ¿no? Digamos, si estuvieran ustedes, qué sé yo, para decir algo en Uruguay, digamos, por ahí hace unas horas, hubiera habido un cielo cubierto o un cielo neblinoso. Depende, digamos. Pero esto es claramente nubes bajas. Acá, digamos, se ven
y con esto vamos a terminar y dejar un poco de lugares, después vamos a hablar de, digamos, la semana que viene vamos a hablar de otros satélites. Fíjense qué es lo que pasa acá. Estos son incendios en Canadá. Una de las cosas que dijimos que está pasando cada vez más y más y más es que cada vez hay más incendios, ¿no? Ahora, fíjense lo que pasa. Este incendio, ¿qué hacen los incendios? Calientan el aire. Entonces, de repente, no solamente que calientan el aire, sino que la atmósfera se llena de lo que se llama núcleos de condensación, CCM, Cloud Condensation Nuclei. Y esos núcleos de condensación permiten a las gotas, digamos, al vapor de aire, condensarse alrededor de esos núcleos de condensación. Es decir, muchas veces lo que pasa cuando hay este tipo de incendios y sube mucho aire hacia arriba, se generan nubes, muchas veces nubes de tormenta, si el incendio es grandote. Esas nubes se llaman pirrocúmulos, como piromano, digamos, pirro de incendio, cúmulo de nube grande. Entonces, fíjense cómo se forma una nube, que no solamente se forma una nube, sino que empiezan a haber rayos, empieza a haber actividad eléctrica. Esta es una foto muy interesante de todos. Acá se ve también un incendio en California, y estas son lo que se llama ríos en la atmósfera. ¿Qué significa ríos en la atmósfera? No es que hay un río, digamos, el Mississippi pasa a 10 kilómetros de altura, pero digamos, cuando se mide, digamos, la cantidad de humedad en la atmósfera alta, se ve de que hay corrientes húmedas en la atmósfera, no alta a nivel de satélites, alta me refiero a la troposfera, me refiero, digamos, a altura de 5 kilómetros para arriba. Y lo que se ve acá, digamos, es, digamos, el movimiento de la humedad en la troposfera alta. Esto es Estados Unidos, ¿no? Esta es una línea de tormentas, lo que se llama un squall line. Digamos, entonces, esto mide también, mediante, digamos, este tipo de mediciones, se puede, digamos, también evaluar el potencial de tormentas, porque muchas veces el potencial de generación de tormentas tiene que ver con la cantidad disponible de humedad que potencia, digamos, la generación de nubes tormentosas, sistemas meteorológicos, etc. Es decir, lo que hicimos acá es un pequeñito cursito de imágenes de meteorología. Por supuesto podemos ir mucho más adentro, pero lo que quiero, digamos, resumir es que los satélites de observación terrestre, tanto sean de agricultura, digamos, de minerales, de lo que tienen que ver con, y por supuesto de observación meteorológica, y muchas veces hay satélites que hoy en día ya son combinados, y no es, en su momento anterior había satélites que medían todo lo que tiene que ver con parámetros de agricultura, y había otros satélites que medían todo lo que tiene que ver con el clima. Hoy en día hay satélites, y eso lo vamos a ver la semana que viene, que miden las dos cosas al mismo tiempo. Entonces permiten, digamos, un uso mucho más amplio de las imágenes de ellos. Entre esos satélites que miden, digamos, la cantidad de lluvia, hay satélites que miden, digamos, los tipos de los cambios en la agricultura, hay satélites que miden, digamos, todo el dióxido de carbono, todo tipo de cosas que son, por supuesto, muy importantes para entender cómo estamos, digamos, tanto el clima, que es lo que está pasando ahora, poder proveer más datos a los modelos meteorológicos de predicción y poder entender los cambios climatológicos que están pasando con el tema del calentamiento global. Creo que ya estamos más o menos a tiempo. ¿Hay alguna pregunta o comentario? O si hay alguna pregunta, con gusto. Dígame o cómo lo ven. Creo que ha sido muy clara la presentación, Daniel. Y aparte las imágenes han sido muy acordes con lo que estabas contando, así que realmente ha sido una excelente presentación. De cualquier manera, ¿alguna pregunta? Con gusto, por favor. Y si no tienen preguntas, piénsenla hasta la semana que viene. La semana que viene vamos a hablar un poquito de otros satélites, después vamos a hablar de los satélites. Digamos, tenemos todavía los satélites
que tienen que ver con agricultura, satélites que tienen que ver, digamos, con minería, con recursos naturales, todo tipo de otros satélites que también son muy interesantes. Después vamos a hablar de satélites